Vamos a hablar del libro de Jonás, de manera general, el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro que está dentro de los profetas. Y Jonás, por ser un libro de un volumen muy pequeño, cae dentro de la categoría de los profetas menores. Los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Daniel, entre otros. Pero Jonás, por ser tan pequeño, cae dentro de la categoría de los profetas menores y es el quinto libro de los profetas menores. Jonás es contemporáneo con Oseas. Jonás es un profeta que profetizó en el reino del norte, en Samaria, en Jerusalén. Cuando pensamos en el libro de Jonás, pensamos en un profeta rebelde, desobediente. Y creo que a los niños, todos los niños que han pasado por la escuela bíblica, se les ha enseñado de Jonás, de un profeta rebelde, desobediente. Pero eso no es todo lo que podemos aprender del libro de Jonás. En el libro de Jonás hay grandes enseñanzas. En el libro de Jonás vemos tristeza, vemos miedo, vemos ira. Nos muestra el verdadero corazón de un hombre, es decir, de Jonás. Aunque Dios lo había llamado para ir a predicar a Nínive o a llevar un mensaje, Jonás seguía siendo rebelde, desobediente. Jonás seguía siendo un pecador. El libro de Jonás es un libro muy conocido por su historia y a menudo cuando pensamos en el libro de Jonás pensamos en una gran ballena tragándose a Jonás. Jonás es un libro fascinante por su historia, por su narración. Cuando leemos los profetas, leemos su mensaje, leemos sus profecías. Y hay grandes profecías en los profetas mayores. Pero cuando estudiamos el libro de Jonás, casi que su mensaje brilla por su ausencia. El libro de Jonás y su mensaje se resume a unas pocas palabras en el capítulo 3, versículo 4. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje de Jonás. Jonás es el mensaje. Es decir, en el libro de Jonás vemos la vivencia de Jonás, la vida de Jonás. Pero lo mismo vemos en Cristo. Cristo es el mensaje. Su muerte, su resurrección, su obra expiatoria y redentora en el madero de la cruz es el mensaje. Es decir, que Jonás es tipo de Cristo. También vemos en el libro de Jonás que Dios está en control de todas las cosas. Dios controla la historia. Dios es soberano y tiene el control absoluto de todas las cosas. El libro de Jonás es un libro de cosas grandes. Un gran viento, una gran tempestad, un gran pez, una gran ciudad, entre otras. Y no es que el escritor esté exagerando acerca de estas cosas, ¿no? En realidad, el libro de Jonás nos habla de cosas grandes. Incluso cuando leemos en los evangelios y Cristo mismo se refiere al pez, habla del gran pez. Es decir, que es un pez enorme el cual se tragó a Jonás. También vemos grandes contrastes. Dios trae una tempestad en el mar, donde estaba el mar en calma, y de pronto una gran tempestad, y luego nuevamente llega la calma.
Jonás es enviado a Nínive y él sale para Tarsis. La tempestad en el mar, los marineros claman a Dios. Sin embargo, Jonás, que es el cristiano, el que debía estar clamando a Dios, está durmiendo. Los hombres del barco se arrepienten y Jonás, el profeta, sigue siendo rebelde. Dios tiene misericordia de Nínive y Jonás quiere juicio. Grandes contrastes en este libro. Y Jonás, siendo un tipo de Cristo, es un perfecto desobediente, pero Cristo es perfecto obediente. Es decir, Jonás es tipo de Cristo, pero en lo contrario, ¿sí? Jonás es perfectamente desobediente, pero Cristo es perfectamente obediente. Jonás es sin misericordia, Cristo es compasivo. Cristo es el verdadero profeta que vino y proclamó el mensaje que el Padre le había dado. Y lo proclamó con amor y con misericordia. Cristo es un Dios compasivo y misericordioso. Este libro es una ilustración de la gracia soberana de Dios. Es un libro muy hermoso. En primer lugar, vamos a ver quién es Jonás. Vamos a ver en este libro quién es Jonás. Vamos a conocer un poco más de este personaje. Bueno, Jonás es un profeta, era hijo de Amitai. El nombre de Jonás significa paloma. Jonás profetizó en el reino de Israel, su capital Samaria, bajo el reinado de Jeroboam II, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Es decir, Jonás es un profeta del reino del norte. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amab hasta el mar del Arabat, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Aquí vemos entonces este gran profeta, Jonás, está allí en el reino del norte profetizando sobre lo que hizo este rey Jeroboam. Jonás es contemporáneo con Amós y con Oseas. Amós fue un profeta del reino del sur, pero también profetizó en el reino del norte. Ahora, ¿en qué año escribió Jonás este libro? Este libro fue escrito aproximadamente en el año 793 antes de Cristo. 793 antes de Cristo profetizó Jonás. ¿Cuál es el género literario de este libro? Muchos han hablado acerca del género literario de este libro. Dicen que es una parábola, dicen que es un mito, pero vemos en este libro una narración. Es una historia, pero es una historia profética. Es decir, es un libro histórico profético. Y por eso está dentro de la categoría de los profetas. Y aunque muchas personas han dudado acerca de la veracidad de este libro está refrendado por el mismo Cristo, quien habló de Jonás y de la ciudad de Nínive. Es decir, muchos ateos han dicho que esto es un mito, una leyenda antigua, pero que esto no es verdad. Pero cuando leemos los evangelios,
y encontramos al mismo Cristo hablando acerca de Jonás, hablando de la señal de Jonás, hablando de la ciudad de Nínive, podemos dar cuenta de su veracidad. Ahora, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en los hallazgos arqueológicos que se han encontrado sobre esta ciudad antigua, testifican de su veracidad, de su verdad, de su testimonio fidedigno. De manera que el libro de Jonás es un libro profético y es palabra de Dios inspirada e inerrante, infalible. ¿Cuáles son los principales temas del libro de Jonás? Bueno, los principales temas del libro de Jonás es desobediencia de Jonás, la tempestad en el mar, Jonás en el vientre del pez, la oración de Jonás, oración de los marineros, predicación de Jonás, arrepentimiento de Nínive. Y en el último capítulo vemos un trato de Dios con Jonás y vemos también la misericordia y la gracia de Dios. Teología del libro de Jonás. El libro de Jonás es muy rico en teología. Es decir, cuando hablamos de teología, hablamos de su doctrina, del conocimiento de Dios. El libro de Jonás nos habla de la soberanía de Dios. Dios preparó un viento. Dios preparó una tormenta. Dios trajo una tormenta. Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás. Dios envió a Jonás, al pez para que vomitara a Jonás en tierra. Dios trajo el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Dios preparó una calabacera. Dios preparó un gusano para que matara la calabacera. Y Dios preparó un viento que arrasara con la enramada de Jonás. Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermano, estamos diciendo que Dios es rey, que Él gobierna todas las cosas y sobre toda la creación, que Él es rey absoluto, Él es el monarca. Todas las cosas están bajo su control y bajo su dominio. Toda la creación, desde la galaxia más grande hasta la molécula más pequeña, Dios está en control. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos venir un viento, un tornado, una tempestad, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios misericordia. Pero muchas personas empiezan a reprender al diablo. No, hermanos, Dios es soberano. Satanás no es soberano. Satanás hace lo que Dios le permite hacer. En el libro de Jonás vemos la soberanía de Dios claramente, así como la vemos en el libro de Job. Y aunque Jonás no entiende muy bien la soberanía de Dios, Job sí la entiende. Porque Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Dios trajo enfermedad, todos sus bienes son robados y algunos animales mueren con fuego, los hijos mueren. Y hay un gran estrago en la vida de Job. Sin embargo, Job no lo vemos reprendiendo y diciendo, reprendo a Satanás, reprendo al diablo. Hay una canción que dice arrebato, en la que le arrebatan a Satanás lo que él nos ha robado. No, Satanás no es soberano. Él no tiene nada de nosotros. Dios es el soberano. Dios está en control de todas las cosas. Y a quien nosotros debemos de pedirle es a Dios, no a Satanás. Satanás es un rebelde al servicio de Dios. Dios es soberano. Uno de los atributos con los que luchan las personas, incluso los creyentes, es con la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos aceptar lo que Dios hace.
Y eso es lo que sucede con Jonás. Jonás fue enviado a predicar a Nínive, pero él no quería el arrepentimiento de Nínive. Él quería que Dios destruyera esa nación. Él no amaba a los ninivitas, él odiaba a los ninivitas. Y Dios lo envió para traer arrepentimiento por medio del mensaje de Jonás. Pero Jonás quiere destrucción y por eso se enoja con Dios. Esto era lo que yo decía. Por eso no quería venir a predicar a Nínive, porque yo sabía que tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero cuando estaba en el gran pez, sufriendo, enredado con los jugos gástricos del pez, el olor fétido, ahí sí clama a Dios y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Es decir, cuando la misericordia de Dios es para mí, Señor, que se haga tu voluntad, ten misericordia de mí. Pero cuando es para mi enemigo, trae juicio. Consúmelo, llévatelo. No, hermanos. En ese libro vemos la misericordia y la gracia de Dios. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Por la misericordia de Dios estamos aquí, hermanos. Por la misericordia de Dios alguien nos predicó el evangelio. Si no, allá estuviéramos perdidos. Dios tuvo compasión de nosotros. Asimismo había tenido compasión de la nación de Israel. Dios le había dicho en Deuteronomio, no que ustedes fueran los mejores, los más buenos. No, ustedes eran un pueblo insignificante. Pero yo quise amarlos y hice un pacto con ustedes por amor y por mi gran misericordia. Y guardo el pacto y la misericordia. Dios es fiel. De manera que Jonás quiere la misericordia de Dios para él y para su nación, pero quiere la destrucción para sus enemigos. Y vemos a Dios obrando en la vida de esta nación rebelde y pagana. Dios trae el arrepentimiento por medio de la predicación o del mensaje de Jonás. Dios trae el arrepentimiento a esta nación. Ellos se despojan de su rapiña, de su maldad. Era una nación pagana, rebelde, como lo vamos a ver más adelante. Y vemos la misericordia de Dios. Dios manda al pez y el pez hace lo que Dios le ha dicho. Manda al viento y el viento obedece. Manda al gusano, el gusano obedece. Pero cuando Dios le dice a Jonás que vaya, él dice no. ¿Vemos? La creación le obedece a Dios, pero nosotros a veces somos rebeldes contra Dios. También vemos que Dios aborrece la maldad y no duda en castigar el pecado. Cuando el hombre no se arrepiente de su maldad, Dios lo castiga. La misericordia de Dios la podemos definir de tres maneras. Número uno, la misericordia de Dios al hacer llover sobre justos e injustos, la misericordia de Dios en su divina providencia. Dios permitiendo que las personas vivan. En segundo lugar, la misericordia de Dios la podemos ver cuando el pecador peca y ofende a Dios. De hecho, todos somos pecadores
y Dios no trae juicio de inmediato. Dios tiene misericordia de las personas y los deja, aunque siguen pecando, les prolonga los días. Eso es misericordia. Pero, en tercer lugar, la misericordia de Dios la vemos obrando en aquellas personas que aún siendo rebeldes y pecadores, Dios los trae con brazos de amor y de misericordia. Y eso lo vemos claramente en este libro. Vemos a Dios salvando a estos hombres que eran politeístas. Cuando nosotros vemos toda la historia, los marineros, ellos clamaban a sus dioses, quizás a Dagón, el dios pez. Ellos clamaban a sus dioses. Cada uno clamaba a su dios. Pero de pronto Dios permite esta tempestad. Jonás les habla del Dios de la creación. Ellos se arrepienten y se encuentran alabando a Dios luego que Jonás es lanzado al mar. Eso es misericordia. Así lo mismo lo vemos cuando predica en Nínive. La gente se arrepiente y viene a Dios humillado, hacen ayuno. Misericordia de Dios. Miremos también en este libro la cristología del libro de Jonás. La cristología del libro de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, nos dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La generación adúltera demanda señal, dijo Jesús, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. De la misma manera, Cristo estuvo sepultado 3 días y 3 noches. Jonás es tipo de Cristo. La estación de Jonás en el vientre del pez nos anticipa o nos habla de anticipado de lo que sucedería con Cristo. Después de ir a la cruz, estaría allí sepultado 3 días y 3 noches. Jonás es tipo de Cristo porque Jonás es un profeta y Cristo es el más grande profeta y el último profeta. Jonás es tipo de Cristo porque fue enviado por Dios para llevar un mensaje a la nación de Nínive, un mensaje de juicio, un mensaje de castigo, pero Dios quería salvar a esta nación. Cristo trajo el mensaje del Padre, mensaje de arrepentimiento, el mensaje del reino, un mensaje de salvación, pero también de condenación para quienes no creen en Él. Nínive se arrepintió, Dios les perdonó. De la misma manera, todos aquellos que creen en el mensaje de Jesús, se arrepienten de sus pecados, tienen salvación. La misericordia de Dios aún sigue extendida para todos aquellos
que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Dios es compasivo. A menudo nosotros nos parecemos más a Jonás que a Cristo. Vemos a Jonás como el rebelde, pero no nos vemos a nosotros mismos. No examinamos nuestro corazón. Cuando vienen los sufrimientos a nuestra vida, decimos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? No, hermanos, en vez de cuestionar a Dios o juzgar a Dios por lo que hace, más bien deberíamos nosotros orar y pedir misericordia a Dios, que nos ayude a pasar por esa dificultad. También vemos en el libro de Jonás la rebeldía de Jonás. Dios lo lleva al vientre del pez y Jonás sale del vientre del pez y sigue siendo rebelde. ¿Cuán distinta es la oración de Jonás en el vientre del pez a la oración de Jonás en el capítulo 4? La oración de Jonás en el capítulo 4 es de odio, de soberbia, de orgullo. Mientras que la oración en el capítulo 2 es una oración pidiendo misericordia y adorando a Dios, de alabanza. Es decir, cuando la misericordia de Dios es para mí, gloria a Dios. Pero somos como ese niño mimado que el papá le da un caramelo y está contento, pero le va a dar el caramelo a otro niño. ¡No! ¡Es mío! Egoísta. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos predicando a los vecinos? ¿Estamos predicando al que nos maldice o al que nos hace mal? ¿Lo estamos amando? ¿O simplemente nos comportamos como Jonás? Ah, no, solamente los judíos, con ellos me abrazo y con ellos comparto, pero los paganos ninivitas, no, ellos no merecen la misericordia y la gracia de Dios. Ellos son paganos, ellos son impíos. Dios trae fuego del cielo y castiga. No, hermanos, somos llamados a parecernos a Cristo, a imitar a Cristo. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y cuando Cristo estaba ya en el madero de la cruz, ¿qué dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. Él no le dijo al Padre, Padre, trae juicio. No, perdónales porque no saben lo que hacen. La misericordia, la compasión de Dios. Cuán soberbios somos nosotros muchas veces. Aunque Dios nos está mostrando el camino, nos está mostrando y muchas veces conocemos lo que Dios está haciendo, pero seguimos siendo rebeldes y no queremos escuchar la voz de Dios. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra todos los días. La Biblia nos invita todos los días a que nos apartemos del pecado, a que dejemos la idolatría. Idolatramos las cosas, la casa, el carro, la finca, así como Jonás. Jonás idolatró la calabacera. Cuando Dios le trajo el gusano para que se la matara, dijo, mucho me duele hasta la muerte, me enojo hasta la muerte. Prefiero
la muerte que la vida. Él amaba la calabacera, él idolatró a esa calabacera, pero él debía era amar a Dios, adorar a Dios, y en vez de adorar a Dios, terminó adorando o amando a una simple calabacera. Jonás es un personaje soberbio, iracundo, y cada vez que nosotros nos airamos, pecamos contra Dios. Dios es un Dios de ira, pero su ira es santa, justa. Pero la ira de nosotros es egoísta, somos egocéntricos. Nos airamos sin justificación. Nos airamos por lo que no deberíamos airarnos. Nos enojamos por lo que no deberíamos enojarnos. Y lo que deberíamos aborrecer y rechazar, no lo rechazamos. Somos como Jonás. Hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios es soberano y que está en control de todas las cosas, podemos descansar en Él. Podemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Podemos descansar en Dios. Una pregunta para los niños. ¿En qué se parecen ustedes a Jonás? ¿En que le gustan las ballenas? ¿Que le gustan jugar con las ballenas? No. En lo desobediente. Son desobedientes a los padres. Desobedientes y rebeldes, así como Jonás. Pero Dios no quiere que ustedes como niños sean rebeldes y desobedientes. No, que sean obedientes. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra. De manera que no solamente los niños se parecen a Jonás, sino que nosotros como adultos seguimos también siendo muy parecidos a Jonás en nuestra rebeldía y en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. No aceptamos la gracia, no aceptamos la soberanía de Dios, no aceptamos todo lo que pasa en nuestra vida. Cuando es bendición, gloria a Dios, pero cuando es algo que trae dolor, trae tristeza, trae miedo, entonces deseamos mejor la muerte que la vida. Y muchas veces nos airamos con Dios. Que Dios cada día nos ayude a ser obedientes. Que Dios cada día nos ayude a temerle a Él, a servirle con fidelidad y con integridad. Que Dios cada día forme ese carácter de un hombre, de una mujer piadosa, que le ame y que le sirva con fidelidad. Carácter de obediencia, de temor, de reverencia. Que Dios cada día siga extendiendo su amor y su misericordia para con nosotros.